en stand-by y levanta en ese momento, tampoco podría funcionar si no levanta la mirroring. Sí, o sea que ahí el proceso es quitar mirroring. Sí, pues. Si yo solo tengo un servidor, el siguiente proceso es quitar mirroring. Exactamente esa pregunta hacía uno de los gerentes, ¿verdad? Pero bueno, no funcionaron las contraseñas, man, no. Y lo divertido es que ese servidor, la aplicación que está ahí es una aplicación de recursos humanos donde la gente marca su hora de entrada. Entonces no funcionó a la hora pico, a las 8 de la mañana que todo el mundo... Entonces de ahí eran 5 minutos que no funcionó, pero era la mera hora donde tenía que funcionar, ¿va? Entonces decía que, bueno, está bien, se cae, no tenemos el servidor. ¿Qué hago si solo tenemos un servidor? Porque no puede ser que solo el servidor que debería quedarse funcionando fue el que no funcionó, ¿va? Entonces la solución es quitar el mirroring y dejar solo el servidor y volverlo a poner. Pero ojo, porque es que aquí entra otro tema, ¿verdad? En el caso del SQL Server lo que tiene es un conjunto de bases de datos, ¿verdad? No es como Oracle, en Oracle yo tengo una base de datos y tengo esquemas. En el caso de SQL Server, cada esquema sería equivalente a una base de datos. Cada esquema de Oracle equivalente a una base de datos en SQL Server. Entonces yo tengo que hacer mirroring de cada base de datos. Sí, eso lo mencionaba. Sí. ¿Sí? No es porque yo también tenía esa idea errónea, ¿verdad? Que el software me iba a decir, bueno, quiero mirroring de este servidor con todo lo que está ahí y replíquelo. No, resulta que ahí, por ejemplo, hay 12 bases de datos y tengo que hacer las 12. Agarrarla, hacerle su backup, pasar el archivo de log, actualizar, regreso con la otra. Entonces, igual, ¿verdad? Si yo quiero quitar el mirroring, tengo que hacerlo de cada base de datos, de las que quiera tener eso. Entonces, ahí hay una tarea también complicada, ¿verdad? Complicada en cuanto a... Pero es porque así funciona, ¿verdad? Es decir, yo podría tener algunas bases de datos en mirroring y otras no, por ejemplo, dependiendo de lo que yo quisiera, que también podría ser ventaja, ¿verdad? Entonces, el tema está en que si no puedo tener el espejo, tengo que quitarlo. No es tan complicado tampoco, ahora entra uno, se pone en base de datos, desactivar el modo y listo. Entonces, eso ayuda. No hay mucha documentación de eso. Lo mejor que se ha encontrado, por lo menos yo he encontrado, es foros de internet, que no es la mejor forma de entrar. A diferencia, por ejemplo, del caso de Oracle, en el que uno va al sitio, ahí dice documentación, y yo quiero instalar en el sistema operativo X, aquí está, y paso a paso todo lo que hay que hacer. Crea el usuario se crea así, corre este comando de estos permisos. En el otro caso, no hay mucha documentación. Microsoft, aquí en Guatemala se solicitó documentación y mandaron un libro del curso, ¿verdad? Y es un PDF del curso donde está esta parte de mirroring, explican qué es, cómo funciona, pero a la hora de hacerlo ya casi que está hecho, ¿verdad? Porque es un curso, entonces ya es más fácil para los usuarios. Entonces todos esos errores de que da error de que no me puedo conectar, no hay un documento que diga, mire, cuando lea esto, haga esto, cuando pasa esto, haga esto. Entonces es un poquito complicado en ese sentido, ¿no? A la vista. ¿Todos firmaron? Sí. Entonces, ese es el procedimiento, pero ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Nosotros no es solo instalar el standby, sino tenemos que definir el plan de qué hacer y pensar en quién lo va a hacer, ¿verdad? Yo tengo que dejar un documento para que cualquier persona que llegue, o el que está de turno, digámoslo así, mira, se cayó, hay que activarlo. Entras aquí está el documento paso a paso que hay que hacer, porque no podemos esperar que la persona se planifique. Fíjense que en el caso de Oracle, ahí las aduanas están en Condata, y hay un muchacho que es bastante pila, muy bueno en Windows. Entonces, mira, fíjate que el servidor de tal aduana tiene problemas, entonces hay que arreglarlo. Entonces, pasémonos a la otra, activar tal cosa, wow, fíjate que este no tiene standby. Entonces tiene una su hojita así a mano con los títulos, ¿verdad? Dice copiar archive log. No, pero no dice copiar, dice archive logs. La siguiente es TNSNH, la siguiente es
Regedit, y así va, la lista de solo los títulos. Entonces él viene y dice, Arcailo, sí, es que aquí hay que copiar aquí. No hay manual. No, pero yo me lo sé. Sí, le digo, pero ¿qué tal te morís, no? Pero se empieza a reír, ¿no? Entonces le digo, hay que hacer un manual, porque vos no vas a estar todo el tiempo haciendo eso. ¿O qué pasa si estás de vacaciones? Te van a mandar a traer que después para que lo vengas a hacer. Entonces, no es solo el hecho de tenerla activada, hay que definir qué hacer. Y dentro de eso está, bueno, no tengo mirror, ¿y qué hago? Activemos esta, no tengo esta, ¿qué hago? Y el ambiente. Por ejemplo, el Windows se tiene en una virtual. ¿Qué pasa si se cae la virtual? ¿Qué pasa si se cae esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué opciones hay? Porque ese es el parte del manual de recuperación de desastres. ¿Qué hay que hacer con todo el procedimiento? No solo tenerlo activado. Porque lo ideal y lo que normalmente pasa es que no hay fallas, pero ¿qué pasa cuando falla? No solo el tiempo en el que se recupera, más el tiempo en el que consigo el que sabe cómo se recupera. Entonces, hay que definir todo ese proceso. Bueno, les decía yo, una solución para esto también es que la SAN provee un tipo de replicación a nivel de hardware, que es muy buena también, y que ahorra dinero si yo tengo SAN, ¿verdad? Por supuesto. Porque no necesitaría esto. ¿Cuál es la opción? Yo tengo dos SAN y la SAN puede configurar que físicamente los bloques de disco sean copiados a la otra. Entonces el procedimiento es bien simple, ¿verdad? La primera vez hace una copia del disco, ellos le llaman copia snapshot, o una imagen, ¿verdad? Una instantánea, una fotografía de cómo está, y lo pasa en un área de disco. Físicamente, aquí no estamos hablando de que pasó este archivo o pasó esto, sino que bloques de disco, digamos los discos igualitos, agarra los bloques y los copia, bytes. Entonces tiene una imagen. Luego, cualquier cambio sobre un bloque cada 5 minutos lleva un control de qué bloques han cambiado y esos bloques los pasa. Del otro lado yo tengo una SAN donde tengo esa área y puedo hacer copias de imagen también de estas. Entonces la idea es, bueno, agarro esto, hago una copia de imagen y esa base de datos la levanto. Jueguen con ella, hagan sus queries, lo que sea, ¿sí? Y se trabaja ahí. En algún momento quiero recuperar, tengo mi copia para hacer otra vez el proceso y tenerla al día, ¿verdad? Entonces yo puedo tener, ¿cuánto se tarda eso? El actualizar una nueva base de datos, una copia de la copia, ¿verdad? 20 minutos, 15 minutos, dependiendo del volumen de datos, claro, que se modificaron. Entonces yo puedo tener una copia prácticamente al día de eso, ¿verdad? Sin mucho un día de atraso, lo cual es una buena opción para esto, ¿verdad? Ahora, obviamente, ¿qué desventajas tiene ese procedimiento? Primero necesito disco, necesito SAN, las SAN no son baratas, ¿verdad? Entonces necesito tener otra SAN que me permita hacer eso. Claro, esa es la gran ventaja de este tipo de hardware, ¿verdad? De lo que provee. Y es lo que se recomienda en clúster. Entonces es una forma de backup bastante segura, ¿verdad? Y barata, porque si yo tengo la SAN para trabajo de la base de datos, pues nada, me cuesta que haga backups. Claro, tengo que tener esa arquitectura ya puesta. O sea, la SAN no solo es un repositorio, sino me puede servir para muchos de estas situaciones, porque es parte de lo que atrae. Entonces yo puedo hacer ese tipo de copias que realmente no es un stand-by, ¿verdad? Sino que es una forma de backup que la